Jornada muy, pero muy interesante para el Partido Liberal y por ende también para la ciudad de Villarrica. Si le podés comentar cómo se inicia todo esto, Germán, a la audiencia. Sí, señor. Hoy mi querido Partido Liberal está cumpliendo 139 años de fundación. Y bueno, y nos preguntamos, como decís, y Villarrica, ¿qué tiene que ver, verdad, con la fundación del Partido Liberal? Y tiene todo que ver, Juanjo. Villarrica es la madre, yo creo que no solamente del nacimiento del Partido Liberal, sino de ambos partidos. Sí, plenamente de ¿Verdad? acuerdo. Porque los hechos que se generaron acá en nuestra ciudad derivó primeramente en la fundación del Partido Liberal del Centro Democrático en ese entonces, el 10 de julio de 1887, y posteriormente como un acto reaccionario a esto, el 11 de septiembre del mismo año se funda la ANR. Sí, sí, sí. Bueno, el Villarrica, por eso Villarrica es la madre de los dos partidos más grandes de la República del Paraguay y en especial del primer partido político de nuestra vida republicana, que es hoy el Partido Liberal, Sí. nacido bajo el nombre del Centro Democrático el 10 de julio de 1887. Ujú. Que un partido que nació de la como consecuencia del acto de rebeldía de unos ciudadanos guaireños que justamente ese mismo año conformaron el Club del Pueblo, un Sí. club político para enfrentar en las elecciones al oficialismo gobernante en ese entonces. Tenemos que recordar que ese año debía elegirse un diputado y un senador por Villarrica. Sí. Eran así las elecciones. Y al dejar la presidencia de la República, el general Bernardino Caballero, que tenemos que recordar que el general Bernardino Caballero era el gran protagonista político de la posguerra del 70, ¿verdad? Sí. Era el hombre que prácticamente lideraba la política nacional Ujú. y después de dejar la presidencia de la República y seguir en la palestra política, él se candidata como diputado por Villarrica, sin ser de Villarrica, ¿verdad? Pero obviamente tenía acá familia, tenía casa también en Villarrica, pero él no era de Villarrica. Sí. Entonces, esa candidatura genera un movimiento reaccionario acá de guaireños, ¿verdad? En que liderado por Antonio Taboada, y ellos fundan lo que se llama el Club del Pueblo, Ujú. un movimiento político para enfrentar al oficialismo en esas elecciones que se venían, ¿verdad? Sí, sí. Y se candidatan como diputado, o el Club del Pueblo le candidata como diputado a Antonio Taboada y como senador a Esteban Gorostiaga, Ujú. otro guaireño. Y quienes estaban en ese movimiento político, y estaban Patricio Chauri, Marcelino Arias, Marcelino Rodas, Esteban Gorostiaga, Bordón, ¿verdad? O sea, todos guaireños radicados acá en Villarrica. Y, como te dije, junto al general Bernardino Caballero, se candidata Claudio Gorostiaga como senador. Eso era por el oficialismo. Ujú. Y las elecciones, Juanjo, en esa época se realizaban de una manera muy particular. No es como ahora la gente conoce, sino que al momento de votar uno formaba fila, los que iban a votar por una lista formaban fila todos juntos en una parte y los que iban a votar por la otra lista hacían otra fila, Sí. ¿verdad? O sea, era un voto prácticamente, no había el respeto al voto secreto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces se empieza a generar ese movimiento que empezó a calar muy hondo en la ciudadanía de Villarrica y empiezan las reuniones y para identificarse o diferenciarse del oficialismo, ellos deciden utilizar un brazalete de color azul. Germán, antes, un ratito ahí te interrumpo para Sí. que la audiencia pueda entender. Esa elección
se llevó en la catedral. En la explanada de la iglesia de Villarrica, Sí. lo que es nuestra catedral, Sí, sí, así sí, sí, mismo. sí, sí. Ahí se tenía, ante el juez de paz Antes se fue. hacían las elecciones, Así mismo. Sí, sí, sí. ante el juez de paz. Y el primer intento de las elecciones no se llevó a cabo, ¿por qué? Porque desapareció el juez de paz. Sí, ¿Verdad? sí, 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 Era, sí. la política paraguaya ya tenía sus cositas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, las primeras elecciones no se pudieron realizar. Y también integraba una persona muy importante que integraba ese grupo de reaccionarios al oficialismo en ese entonces, era el coronel Florentino Oviedo. Sí, 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 sí. Era otro héroe de la guerra de la Triple Alianza. Sí, sí. Bueno, y cuentan la historia, Juanjo, que la primera bandera, o sea, cuando ellos eligen el color azul para diferenciarse del oficialismo, se iza la primera bandera de color azul para identificar a ese movimiento en la casa de la familia Fernández de Camili, Sí, que hoy sigue en pie la casa, ¿verdad? En las calles Coronel Bogado y Hernandarias. sí. La, eh, acá a una cuadra del Porvenir Guaireño, Sí, sí, sí. y de ahí salieron el día de esas elecciones que tenían que realizarse en la explanada de la catedral. Sale el grupo con su brazalete y su bandera azul rumbo a la catedral y bueno, y empezó las elecciones. Y el oficialismo, el caballerismo, vamos a decirle, porque todavía no existía el Partido Colorado, Sí, utiliza el color rojo, sí. ¿verdad? Entonces, los reaccionarios se identificaban con el color azul y el oficialismo con el color rojo. Y empezaron las elecciones y cuentan los libros, ¿verdad? Que debido a que se notaba una preferencia electoral hacia los locales, digamos, Sí, eh, como muchas de las gestas electorales en este país, empiezan los balazos y apresamientos. sí. ¿Verdad? Se genera una matanza en la explanada de la iglesia, de la catedral, y las elecciones en realidad no se desarrollaron normalmente. Eso, hay un libro muy interesante y hay un libro, Juanjo, que había participado en su autoría Alfredo Seifergel y que después fue reeditado y relanzado por Eduardo Nakayama y Carola González Alsina, que hay reportes de periódicos de la época en que la policía, en que publican, ¿verdad? Que la policía empieza a disparar contra los electores y se generan apresamientos, ¿verdad? Y todos los líderes del Club del Pueblo fueron apresados ese día y que después fueron conocidos en la prensa nacional como los presos de Villarrica. Sí, sí, sí. Fueron apresados y fueron llevados en tren hasta Asunción. Y ese hecho caló muy hondo, no solo en Villarrica, sino que generó un impacto en la prensa nacional. Sí. ¿Verdad? Y tuvo su eco en Asunción. Entonces, cuando los presos llegan a Asunción, porque iban a quedar detenidos allá en la comandancia de la policía, ya fueron recibidos por la gente que no estaba contenta con el oficialismo en ese entonces. Y eso empieza a generar una serie de reuniones y movimientos que derivan finalmente en la fundación del Centro Democrático el 10 de julio de 1887. Por eso es que Villarrica es tan importante en la historia de ambos partidos, Juan. Sí, Y sí. es lo que hoy festejamos los liberales, es nuestra fundación, nuestro nacimiento. La gesta revolucionaria creo que se lleva adelante en octubre, que se festeja más que la fundación, Germán. Así es, Juanjo, el 18 de octubre de 1891 se Sí, lleva a cabo la gesta revolucionaria, que es la que finalmente queda como una fiesta muy arraigada en el sentimiento popular, ¿verdad? sí, Pese sí, a que fue una gesta revolucionaria que el Partido Liberal pierde, ¿verdad? sí. Pero el actuar del presidente del directorio en ese entonces, ya el mayor Eduardo Vera y bajo el nombre de Partido Liberal,
fue lo que caló muy hondo en el pueblo liberal y es lo que realmente es la verdadera fiesta popular, ¿verdad? Donde hay la polca, el bombapú, las fiestas, etcétera. Pero hoy en nuestro nacimiento, hoy los festejos son más protocolares, digamos, ¿verdad? Sí. Pero obviamente no dejan de ser tampoco importantes y muy significativos, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que Villarrica es la madre, yo digo, de ambos partidos siempre. Comparto plenamente contigo. Hoy, Sí, señor. hoy vos sabés que es vos siempre me comentás un deseo de un gran historiador como es Fabián Chamorro, Sí, que siempre dice que tiene que erigirse un monolito en la explanada de la Catedral de Villarrica, sí, 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 recordando aquel hecho, sí. ¿verdad? Hoy tenemos, mira, tenemos en pie todavía está la casa, como te dije, donde se hizo por primera vez la bandera azul que hoy identifica el Partido Liberal. Está la casa a media cuadra de don Antonio Taboada, el primer presidente del Partido Liberal y el considerado líder de la fundación del partido, Sí, 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 sí. el guaireño Antonio Taboada. Y bueno, tantos lugares históricos que realmente nos recuerdan un hecho muy importante que generó que hoy que la historia republicana del Paraguay haya tenido como protagonistas prácticamente exclusivos al liberales y colorados. Sí. Germán, ¿cuáles son los desafíos a tu modo de ver hoy del Partido Liberal? Ayer estuve observando una entrevista que se le hizo al recientemente proclamado presidente de la nucleación política, decir de que uno de los errores de los últimos tiempos del Partido Liberal fue de que el que llegaba a la presidencia del partido se candidataba para presidente de la República. Entonces, yo creo que Señor. ahí está la falencia, decía él, más o menos dando a entender de que iba a ser él no iba a ser candidato para presidente, iba a ser siempre un nexo para los potables presidenciables dentro de la nucleación. Sí, totalmente. Ese fue un error que lastimosamente ocurrió con los últimos presidentes del partido y en especial con el doctor Efraín Alegre en el último periodo. ¿Y qué generó eso, Juanjo? Opacó un poco el que salgan nuevas figuras, opacó un poco la creación o la generación de figuras emergentes, mejor dicho, dentro del Partido Liberal. Se polarizó mucho, Ujú. ¿verdad? Así que yo comparto plenamente la posición del presidente Alcides Rivero en ese sentido de que el presidente y el directorio mismo del partido tienen que ser en realidad impulsores de esos liderazgos emergentes. Y eso para mí es uno de los grandes desafíos del Partido Liberal, ¿verdad? Sí, Volver a poner en la palestra política líderes que se ganen realmente la confianza del electorado paraguayo, ¿verdad? Y sobre todo eso, porque el Partido Liberal, a pesar de los pesares, con luces y sombras, Juanjo, sigue siendo el pilar de resistencia de la oposición paraguaya. sí, 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 claro, Y comparto. cuando hablamos del Partido Liberal, no tenemos que limitarnos, centrarnos solamente en la dirigencia formal, sino que ahí ya entramos a hablar de lo que es una estructura popular, Sí, que solo tienen los dos partidos grandes. sí, sí, sí. Entonces, el Partido Liberal tiene esa esencia popular, tiene fuerza popular, tiene un sentimiento popular, pero eso tiene que transmitirse también a través de la alta dirigencia partidaria, ¿verdad? Y así que yo comparto plenamente lo que mencionás sobre los dichos del presidente del directorio. Germán, estuve leyendo tapas de diarios y en uno de ellos de tirada nacional habla de la disputa que Kovilansky se está tirando todos los trapos sucios con Payo Cubas y demás. Y comenté algo con relación a los dos partidos tradicionales que yo creo que son el sostén de la República a lo largo y ancho del país, que deberían de ir renovando sus cuadros, con todo el aprecio que yo le tengo a Payo,
pero para no caer nuevamente en este tipo de aventuras. ¿Por qué? Porque no va contra Payo, sino que va contra el cuerpo colegiado, que es el Congreso de la Nación. Normalmente nosotros Sí, siempre observamos el Poder Ejecutivo y decimos el presidente tiene la culpa, esto el presidente tiene la culpa, y nunca observamos lo que es el Congreso. Y el Congreso ¿no? normalmente es nuestro reflejo, es el reflejo de la sociedad germana y estamos tan mal hoy observando. Yo no sé si existen congresistas que alguna vez habrán leído Condorito, por ejemplo. O sea, realmente es lamentable. Y una vez hablando con Fabián Chamorro al respecto, él me dice, Juanjo, eso tiene que comenzar primeramente en el hogar, luego tenés que involucrarte nuevamente en las comisiones vecinales, en las agrupaciones, asociaciones y así, juntas departamentales, juntas municipales y elevar nuevamente la calidad. Andrés Gómez Marsal ayer estuvo compartiendo, y voy a hablar en el programa al respecto, de lo que antes eran personas, Germán, de que no tenían ni siquiera terminado la primaria, algunos en el mejor escenario la secundaria, pero eran lectores, todos los días leían, se instruían, o sea, eran Sí, autodidactas. Hoy se perdió completamente eso. totalmente, Juanjo. Hoy el Congreso, en realidad, ahí está el verdadero peso político. Tendría que estar el verdadero peso político de la República, ¿verdad? Sí, Y más todavía con nuestra Constitución del 92 que le da amplias facultades y atribuciones al Congreso, ¿verdad? Y se le sacó mucho al Ejecutivo, ¿verdad? En sí, comparación a lo que era antes de la Constitución. sí, Y como vos decís, nuestra Constitución, o sea, nuestro Congreso, Juanjo, es el reflejo de lo que somos como sociedad. sí, Yo eso comparto lo que suele decir el periodista Enrique Vargas Peña. Él dice, es el mejor Congreso de la historia. Yo creo que es el Congreso más sincero que tenemos como sí, que de lo que lastimosamente refleja hoy como sociedad. ujú, Y quiero volver un poco a lo que decía eso sobre, en comparación, ¿verdad? Los partidos tradicionales con otros partidos emergentes y siempre en el marco del respeto, ¿verdad? sí, Lo que yo veo en estos partidos, como mencionaste, es que prácticamente no se admiten opiniones internas diferentes. sí, ¿Qué pasa en los partidos tradicionales? En los partidos tradicionales están los movimientos, sí, que incluso lastimosamente a veces llegan a tener más preponderancia que el propio partido, ¿verdad? En cuanto a sus decisiones, pero lo que te quiero decir es que se dirimen las opiniones y bueno, y están los movimientos y vos dentro de tu partido tenés tu movimiento que tiene esta corriente, esta opinión, este liderazgo sí, y al que no le gusta está en otro movimiento, ¿verdad? sí, sí, Y se hacen las internas y se mueven las masas en las internas y se pelean en las internas, etcétera. Y eso es lo que no pudieron consolidar o no quisieron entrar en eso los partidos emergentes en la era democrática, Juan. ujú, ujú, ¿Verdad? Que es lo que sigue ocurriendo. Ellos quieren mantener siempre, como es el caso de este partido de Cruzada Nacional, que ahora vemos que existe una interna y renuncias, ¿verdad? Si vos no estás acorde con la conducción de tu partido, vos, sin necesidad de salir de tu partido, ¿por qué no creas otro movimiento, ¿verdad? sí, Y sí, sí, dirimir en internas, que es la esencia de la democracia, sí, totalmente. ¿verdad? Y otra cosa que perdieron los partidos políticos, y esto sí, ahí acá le metemos la bolsa a todos. Ujú, Los partidos políticos dejaron de ser los generadores del pensamiento de la ciudadanía, el pensamiento político y filosófico. ujú, Ese es el fin de un partido político también, ¿verdad? O sí, sea, buscas el poder, pero también formás en democracia, sí, ¿verdad? Por eso los partidos políticos reciben subsidio del Estado, por ejemplo, porque tienen un fin que tienen que cumplir, ¿verdad? Y los partidos se dejó el debate de lado en los partidos, sí, sí, ¿verdad? totalmente. En todos los partidos, ¿verdad? Sí, se establecen libretos y guiones que, bueno, esto es lo que hay que seguir y terminó un poco el debate, ¿verdad? Lastimosa. Esto sí es una debilidad de todos los partidos políticos del Paraguay. Sí, totalmente. Germán, un mensaje final que quieras dejarle a todos tus correligionarios en esta fecha tan especial. Bueno, un abrazo grande a todos, que no perdamos nunca la esperanza de seguir siendo uno de los pilares fundamentales para la construcción
de nuestra república y que aquel sueño de una sociedad libre y mejor llegue algún día de la mano del Partido Liberal. Y para todos a seguir luchando con mucha fuerza, y un fuerte abrazo a todos los correligionarios, y ojalá que en Radio República hoy suene nuestra hermosa polca 18 de octubre. Empezamos la programación con la polca, Germán. Empezamos la programación, como Muy tiene bien. que ser. Sí, claro que Muy sí. bien, el 18 de octubre y Valleí. Hay una linda historia entre las polcas liberales. Hay otro Valleí, ahí ya me está escuchando Valleí, también Valleí, César. también. Sí, vamos. Así que bueno, gracias Juanjo, y un abrazo grande a todos, y también un abrazo grande a tu productor Edgar Galeano. Grande, Edgar. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, no.